En Lambayeque hay muy pocos o casi nada de ingenieros hidráulicos, salvo mi amigo el ingeniero Reyes, que está viviendo sus cuarteles de invierno, entre comillas, en Repo. Pero ahora tenemos la visita interesante del ingeniero Jorge Briones Gutiérrez, ingeniero hidráulico graduado en la Unión Soviética. Él ha escogido un tema muy importante, este tema que nos preocupa todos ellos porque cada vez que vienen las avenidas de agua de la sierra por las lluvias estacionales, el río Loco o el río La Leche se desborda e inunda. Pero cuando hay niños o hay temporadas de lluvias muy fuertes, se convierte el río La Leche en una desgracia para todos. Ingeniero, buenas tardes, dígame, ¿qué nos puede decir usted del río La Leche? Mire, a ver, en primer lugar decirle que yo soy lambayecano, ¿no? Y siempre he estado cercano a los problemas de Lambayeque. Yo radico en Lima, pero no estoy distante del problema de la región Lambayeque. Y lo que nosotros vemos en general, lo que vemos con mucha tristeza, es que tenemos autoridades que tienen una, digamos, actitud netamente política, pero sin planificación. Lo que le falta a nuestra región, lo que le falta a nuestro país, es tener planes de desarrollo, que eso nos permita, digamos, elaborar los planes de prevención contra desastres, tener los planes de emergencia, de respuesta y de contingencia a los hechos naturales. O sea, eso es lo que no estamos viendo en Lambayeque. Por ejemplo, Chiclayo no tiene un sistema pluvial, ¿no es cierto?, que pueda evacuar toda la lluvia que se presenta. Por eso tenemos las inundaciones, el colapso de las alcantarillas y del agua potable. Pero Chiclayo, yo podría decir que no se debería quejar tanto como si se puede quejar Trujillo, porque Trujillo tiene 2 quebradas, 3 quebradas que la amenazan. Y esta amenaza no solamente, digamos, viene de este año, sino de años anteriores, están escritos. Y en el departamento de Lambayeque, yo he leído documentos del tiempo, digamos, del virreinato, donde ya hablan de estas inundaciones, por ejemplo, en el río La Leche, de esos nubarrones que se presentan. Pero como siempre, por ejemplo, las culturas, cómo han desaparecido las culturas mochicas, si tenemos las culturas que existieron pre-incas, fueron las lluvias lo que llevaron a su culminación. Pero ellos no tenían el conocimiento como nosotros lo tenemos, o sea, los argumentos, los instrumentos, nosotros y tenemos... la maquinaria que hay ahora. Exacto, no habían palanas, no habían carretillas, no habían bulldozers, no habían palas mecánicas, claro. No habían cargadores Claro, y lo que es importante es que nosotros tenemos la información satelital, de tal manera que nos permita tener, digamos, formar el plan, digamos, de emergencia, pero no solamente un plan de emergencia cuando ya el fenómeno se ha presentado, sino un plan preventivo, que involucre, digamos, del aspecto sanitario, del aspecto educación, del aspecto, digamos, vivienda. Mire, yo les cuento una experiencia que muchos les cuento, por ejemplo, de cuando estuve en Rusia y conversaba con mis amigos, los rusos, ellos me decían, ¿sabes qué? Nosotros podemos soportar una guerra porque tenemos alimentos para 2 años. ¿No? O sea, ellos tienen porque ellos pues son 200 millones de habitantes y tenían para todo para soportar una guerra. Esa es la forma de prevenir algo. Y no están luego, digamos, teniendo problemas con alimentación, con agua, ¿no? Esa es la falta de planificación que nos falta acá. Chiclayo siempre... y lo otro que quería implementar, el problema de Chiclayo no es el problema que lo tiene Piura con el río Piura, pero hay negligencia de las autoridades. El valle del río La Leche sí tiene problemas, pero yo veo como al ingeniero Acuña, los efectos del río La Leche no le llegan a Chiclayo, poco o nada le interesa. Y voy a desarrollar lo siguiente. Miren, acá también hay una responsabilidad del hombre. Yo estaba revisando cómo era el río La Leche en el año 69.
Y le voy a dar una referencia que después yo me quedaba asombrado. Yo creo que los televidentes conocen dónde está ubicado el puente de Mórrope, ese que nos lleva a la Panamericana Nueva, que nos lleva a Piura. En ese puente, justo hace muchos años, había dos brazos que tenía el río La Leche de descarga. Hoy el brazo de la izquierda ha desaparecido, porque han ocupado el cauce y ahora hay terreno de cultivo. El brazo derecho tiene una descarga y ha sido obstruido también. Y eso es responsabilidad de las autoridades que permiten eso. En el río La Leche también existen dos bocatomas, uno que se llama La Cruz y lo otro se llama San Isidro. Y estas estructuras mal diseñadas han permitido que el río se colmate, el río se llena de arena y al llenarse de arena pierde la caja que le llamamos nosotros la caja hidráulica. Por eso cuando viene 800, 500, todo eso se inunda, porque el río ha sido obstruido. Al río se le ha alterado la pendiente que debe tener para que pueda discurrir no solamente el agua, sino el sedimento que arrastra. Pero ante estos fenómenos hay un estudio de lo que se llama la presa La Calzada. Esa presa que tiene un costo más o menos de 100 millones de dólares, simplemente por capricho o porque se tratan de gente humilde, gente pobre, que no reacciona. Y eso yo veo en mis paisanos de Pacora, que son zonas de la extrema pobreza, Jayanca, Ille, Motucume, gente muy conformista, que no reclama el derecho que tiene el Estado, la obligación que tiene el Estado de proteger la vida de eso. Solamente hace, digamos, unos 2 años, el proyecto o el PEOT, el proyecto de Olmo, sin razón ni justificación técnica, le ha pagado a Odebrecht 50 millones de dólares. Y eso nosotros lo hemos denunciado. Entonces, yo siempre digo... Cuando se habla de nosotros, ¿a quién se refiere? O sea, al gobierno regional, ¿no? Ya. O sea, el gobierno regional le ha pagado 50 y ha sido presto. 50 millones de dólares, injustificadamente. Eso lo hemos demostrado. Y sin embargo, ¿por qué? Sí corrió al Ministerio de Economía y Finanzas a tocar la puerta, a romper la puerta para que el ministerio sí le pagara a Odebrecht. Sin embargo, cuando se trata de buscar presupuesto para la obra de La Calzada, que es una obra, una presa, que va a retener el agua en crecidas y luego la va a soltar poco a poco, considerando que el río lo puede arrastrar sin causar mucho daño. Es una especie de una operación adecuada técnicamente del río. Yo creo que el gobierno regional ahí tiene que tomar la decisión, inclusive, como le digo, o sea, el río La Leche, su cauce desde la naciente ha sido modificada por acción del hombre, la inacción y desconocimiento de las autoridades. Las autoridades tienen que ver dónde se puede hacer viviendas y dónde se puede, digamos, ampliar la frontera agrícola. Yo estoy seguro que el ingeniero Humberto Acuña ni siquiera sabe cómo es el discurrir, cuál es la situación del río La Leche. Interesante. Dime otra cosa. Hay entonces algunos estudios que nos permitirían plantear cosas para el futuro que alivien estas temporadas de lluvias y sus desastres. Por ejemplo, tú te has referido al río La Leche y esta llamada carretera que va por Bayona, ¿no es cierto? Exacto. La Panamericana. Yo no entiendo por qué, si todos los años se rompe el río sitio, ¿por qué no se hace un puente? O como tú dices, no se devuelve al río La Leche a su cauce original, por más que esté seco todo el año, pero cuando viene agua destruye todo.
Exacto. Tiene que haber un plan de acondicionamiento territorial que tenga en cuenta ese y otros factores. Exacto. Lo que pasa es que, a ver, miremos qué ha pasado en Trujillo, por ejemplo, ¿no? Si los que conocen Trujillo, esta vez, la quebrada San Ildefonso es una quebrada seca, ¿correcto? O sea, no discurre agua, digamos, después de 3 años. Pero, así con todo, la gente ha desarrollado la urbanización del porvenir. Han invadido el cauce del río y como había 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, no venía agua y han seguido. E inclusive aquí son culpables las autoridades, porque las autoridades, que me disculpe la gente que tenga necesidad de una vivienda, pero las autoridades no pueden, para tener un efecto político, darles título de propiedad o hacerle las instalaciones eléctricas, porque al final esa gente va a perder todo, como lo ha perdido. O sea, en ese aspecto las autoridades tienen que sincerarse con la población. Ahora yo creo que con estas inundaciones fatales en Piura, en Trujillo, yo creo que si las autoridades son conscientes y miran a mediano y largo plazo, va a haber un antes y después de lo que le llaman el niño costero. Porque la inversión que se haga en todas las obras tienen que hacerse considerando estos eventos. ¿Por qué se han caído como 160 puentes? Porque simplemente no han considerado estos efectos de las crecidas de los ríos, porque hay una infinidad de obras cuya coima ha sido parte de la inversión. O sea, un puente que debía hacerse, por decir 10 millones, 2 han servido de coima y se han hecho de baja calidad porque para que llegue a 10 millones. Y aquí hay una responsabilidad de todos, responsabilidad de la población, responsabilidad de autoridades. Hay una responsabilidad fuerte de la población por su conformismo, por no levantar su voz, por no luchar contra la corrupción, porque lo único que hacemos es, cuando subimos a un taxi, quejarnos, pero no tomamos acciones, y eso es lo que nos falta. Yo debo criticar aquí fuertemente al Colegio de Ingenieros de Lambayeque, que digamos una muestra de una inacción aquí en Lambayeque. El Colegio de Ingenieros de Lambayeque debe ser una de las entidades que dé ideas al proyecto regional, que conozca las fortalezas y debilidades de la región, para ellos, digamos, plantear soluciones. Y eso el Colegio de Ingenieros es solamente como un club, donde los ingenieros van, aportan su mensualidad y nada más. Yo no lo veo que participan. Creo que recién han hecho una marcha, pero pidiendo, digamos, la ejecución de un plan para los futuros candidatos. Exacto, ¿no? Del municipio, ¿no? Entonces, actúa un momento, digamos, para tener un efecto político, pero el Colegio de Ingenieros debe integrarse a un plan integral de la región, que eso no lo está haciendo. A mí me da mucha pena, yo como le digo, yo vivo en Lima, pero no estoy lejos y próximamente voy a venir a Chiclayo a tocarle la puerta al gobierno regional para plantearle las ideas que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Como las vallecanas. Una pregunta que nos preocupa a todos. ¿Es posible que en un futuro, si no se toman medidas, el reservorio de Tinajones pueda sufrir? O al estar a un costado del cauce del río Chancay, no va a sufrir nada. A ver, lo que estamos viendo, que las condiciones hidrológicas están cambiando, ¿correcto? Vamos a tomar como ejemplo el río Piura. El río Piura, su caudal, digamos, anual normal es 800 metros cúbicos por segundo. Ha tenido un registro máximo, no sé si el 93 de 2000, ¿correcto? Y ahora, ayer, ha llegado a los 3.500. Y ha salido, se ha desbordado y ha inundado tanto Castilla como el Piura. Eso nos está dando una señal que el agua que pueda llegar a Tinajones puede causar en un futuro un desborde. Si es que ese caudal que llega al Tinajones, el aliviadero que tiene la represa de Tinajones, no sea capaz de poder evacuar
el caudal que venga, que ya es mucho mayor probablemente que el que fue calculado durante el diseño de la presa. Entonces, eso tienen que evaluar las autoridades. Si tiene un aliviadero que fue diseñado, por decir, para un caudal de 500 cubos, y ahora los caudales son mucho mayores, hay que hacer otro aliviadero de tal manera que la presa pueda evacuarlo, y no que en un futuro, que esperamos que no se cumpla, el caudal pueda vertir sobre la presa, y ahí sería el acabose y el desastre para Chiclayo. Como el caso de Gallito Ciego, sobre el río Jequetepeque, que tuvieron que abrir sus válvulas de alivio porque ya la presa se desbordaba, ¿no? Exacto. Felizmente las lluvias no han sido tan fuertes que impidieron eso, ¿no? Exacto, pero como vemos que las cuencas, el aporte, las lluvias están cambiando, o sea, se están incrementando, y es el cambio climático, yo siempre digo, de este sistema capitalista, egoísta, que los bosques los está convirtiendo en dólares o en cifras de los bancos, ¿no? En sus computadoras. Claro, aunque estos eventos extraordinarios son frecuentes, ¿no? La historia, como tú bien lo dijiste, de la región muestra eso porque, por ejemplo, la cultura de Lambayeque desapareció después de batallar 30 años con sequías y lluvias, no pudo resistir, ¿no? Claro. Eso produjo cambios sustantivos, sí, ¿no? Que los arqueólogos los han puesto sobre el tapete, ¿no? Mire, yo escuchaba al viceministro de Cultura y una información importante, y le preguntaron, ¿y cómo están las pirámides de Tucumán? O la Huaca Chotuna. Y el ministro dijo, no ha pasado nada, excelente, porque eso están elevados, o sea, están como si construidos relativamente en una colina, no es una colina, pero sí donde una parte alta. Parte alta, que nosotros, Lambayeque no está planificado. La diferencia de nivel que hay, por ejemplo, de Lambayeque al mar son 15, 16 metros. Entonces, ¿cómo, digamos, evacuar? Ahí es importante también una planificación. Chiclayo debe estar en el orden de eso. Entonces, ¿cómo evacuar? Porque cuando yo voy a hacer una evacuación pluvial, hay que buscar el punto más bajo de tal manera que todo puede ir a ese punto. Entonces, Chiclayo tiene que buscar ese punto. Lambayeque tiene que buscar ese punto. Y todos los pueblos, el caso de Íllimo, Pacora, Jayanca, Morrope, la solución es una solución combinada entre la presa, la calzada y un estudio de hidráulica fluvial del río para ver dónde se puede descolmatar, qué obras hay que quitarlas o darles otra forma, de tal manera que el río pueda discurrir como lo hizo cuando no existían estos tierras de cultivo, cuando no existían estos barrajes. O sea, el agua, en los ríos, ellos no dicen qué es lo que quieren. El río, por naturaleza, dice, yo quiero este ancho y esta profundidad. ¿Qué ha hecho el hombre? Le ha cerrado y lo ha hecho menos profundo. Y ese es el problema de las inundaciones del río La Leche. Muy interesante. Bueno, ha sido un placer conversar con usted, ingeniero. El tiempo ha sido corto, espero que usted tenga otra oportunidad de ir por acá para seguir conversando sobre estos tan interesantes temas, que además son sugerentes dada la situación que vive actualmente el país, ¿no? Gracias, ingeniero. Sí, más bien agradecerles por la invitación. Yo sé que el tiempo, pero es importante. No, usted llegó tarde, ¿eh? Sí. Debo jalarle las orejas. Sí, sí. Lo que pasa es que yo tuve una reunión, yo tengo que pedir disculpas, pero el poco tiempo también es importante cuando las cosas quedan un poco claras. Sí, con claridad. Ya, y lo que tengo que decirle es que yo voy nuevamente a retornar a Chiclayo porque quiero presentarle una propuesta al gobierno regional de qué debe hacerse en Lambayeque. Y muy agradecido.